Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por participar en esta primera sesión del Seminario General del CENMAC. En esta ocasión, pues, tenemos con nosotros a la doctora Francisca Matalcuaxi, que en colaboración con el doctor José de la Luz Sánchez y el maestro Alejandro Sánchez nos va a hablar sobre las dificultades y oportunidades para la enseñanza de las matemáticas en la educación media superior, experiencias docentes. Entonces, como siempre hacemos, pues queremos dar una pequeña semblanza de la trayectoria de la doctora Francisca. Ella es doctora en Ciencias Matemáticas, precisamente de posgrado de Matemáticas de aquí de la facultad. Actualmente se desempeña como profesora de Matemáticas. Ingresó a través de la convocatoria del Servicio Profesional Docente en la educación media superior en un centro de bachillerato tecnológico agropecuario, con lo que ha permitido conocer los procesos de evaluación al personal y estar en contacto con estudiantes de una comunidad rural. De los 14 años de experiencia docente de la profesora, prácticamente 2/3 partes se han desempeñado en universidades públicas, en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Universidad Autónoma de Tlaxcala y una 1/3 parte en nivel medio superior, en Prepa UAP y COBAEP, ¿no? En este sentido, su aporte y reflexión serán con conocimiento de los contextos, recursos, limitaciones y ventajas que se tienen en el nivel medio superior. Entonces le damos paso a la doctora y muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. En este caso quiero compartirles acerca de las experiencias que he tenido como docente en la educación media superior y generar un espacio a su vez de reflexión y de trabajo colaborativo para contribuir a las propuestas de solución que se tienen en este ámbito educativo. Entonces, bueno, el esquema de la presentación va a ser el siguiente. Les voy a platicar brevemente del objetivo, lo vamos a retomar. Vamos a hablar acerca de las líneas de política pública que actualmente se encuentran vigentes ya por la nueva propuesta del gobierno federal. Hablaremos acerca del contexto, específicamente de las comunidades rurales, que es en este caso el centro de trabajo se encuentra ubicado en una comunidad en San Francisco Teclanocan, Tlaxcala. Entonces, más o menos para verificar en qué contexto nos estamos desarrollando. Vamos a hablar acerca del concepto de la profesión docente, ¿no? Lo que se espera del docente, lo que nos marcan desde los lineamientos a nivel federal, pero realmente cuál es la función como docentes. Hablaremos de algunas dificultades y oportunidades que se tienen en el desempeño de esta función. Finalmente plantearemos algunas conclusiones y bueno, pues básicamente este es el esquema de presentación. Bueno, pues el objetivo, como ya lo mencionábamos, es compartir las experiencias. Básicamente, al desempeñarnos como profesores de educación media superior, pues enfrentamos algunas dificultades, pero también tenemos varias áreas de oportunidad que nos ayudan al correcto desempeño de nuestra función. Pero lo que más me interesa es generar un espacio de reflexión, con la finalidad de que entre todos, generando este tipo de actividades, se pueda contribuir a una propuesta de solución, ¿no? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en la educación media superior se cuenta con estudiantes que tienen entre 15 y 18 años de edad. Algunos sí ya son mayores de edad porque hay apertura para que hayan estudiantes que no pudieron concluir en su momento, ¿no? En la etapa generacional que les correspondía, pues no pudieron concluir la educación media superior. Entonces, pues, por eso nuestra matrícula en ocasiones puede ser integrada por personas ya mayores de edad, pero en general son estudiantes de 15 a 18 años. Entonces, lo que pretende el gobierno federal es otorgarles una formación integral, de manera tal que puedan desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Este concepto es un concepto muy interesante, ¿no? Porque en los últimos años lo hemos escuchado bastante, pero lo interesante de este objetivo de la educación media superior es que debe de ser a lo largo de la vida, no solamente por un proceso, ¿no? Sino que todo el tiempo hay que generarles esa motivación o más bien esa habilidad de aprender a aprender. Y sobre todo por iniciativa propia. Y eso es lo que en muchas ocasiones nos cuesta, sobre todo por el rango de edad en el que se encuentran nuestros estudiantes.
Y bueno, otra cosa importante que marcan en el objetivo es que debe de aportar para el desarrollo de la sociedad. Entonces, no solamente es que se concentre en su desarrollo personal, sino que tenga una contribución a la sociedad, ¿no? A la región, al entorno en el que él se encuentra inmerso. Para esto nos plantean que debemos de fortalecer sus capacidades, como es la habilidad de comunicación, relaciones interpersonales, solucionar problemas, trabajo en equipo, que desarrollen el pensamiento crítico, que desarrollen sus habilidades de innovación, emprendimiento y además el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, como nos damos cuenta desde las políticas federales, pues plantean así como que un perfil de egreso bastante amplio. Por otro lado, pues ya otras, digamos, en otros momentos más bien del país, pues la política pública ha planteado ya situaciones en las cuales se quiere desarrollar esta tarea docente. Sin embargo, pues es muy difícil considerar todas las condiciones de operatividad de las instituciones. Hay una gran polaridad en cuanto a niveles educativos y subsistemas, perfiles de los profesores, digamos, infraestructura con la cual cuenta el plantel, situaciones económicas de los estudiantes, y eso se ve en muchas ocasiones reflejado por los resultados que se obtienen, tanto en algunas evaluaciones como internacionales como nacionales. Entonces, finalmente, el Estado lo que quiere garantizar, digamos, aquí lo traté de resumir en pocas palabras, es ejercer una educación con calidad y con equidad. Entonces, para esto, todavía se están trabajando algunos lineamientos. Nos han mencionado que se van a cambiar. Ahora el concepto es el concepto de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, por el momento nos seguimos rigiendo por el Acuerdo 444, que es en el que se establecen las competencias del marco curricular común para el Sistema Nacional de Bachillerato, y el Acuerdo 447, que establece las competencias del perfil docente. En el Acuerdo 444, que es donde se establecen las competencias que debería de obtener el estudiante, sobre todo en el aspecto de la competencia matemática, se establecen todas estas, que sería que debe de construir e interpretar modelos matemáticos. Entonces, si nos damos cuenta desde la forma en la que está enunciada nuestra competencia, pues es muy amplia, ¿no? Y creo que es un proceso en el cual se puede contribuir, pero pues no podríamos alcanzar la competencia al 100%. Luego, otras de las competencias que nos causan un poquito de conflicto en el momento de tratarlas de desarrollar en los estudiantes, pues es el hecho de, por ejemplo, que argumente la solución de los problemas. Es algo que se les complica a ellos. En general pueden plasmar, pueden realizar algunas operaciones o incluso a veces pueden expresar cómo llegaron al resultado de manera verbal. Pero si uno les pide que lo redacten, es ahí en donde se les complica. Y entonces sí es un poco difícil, digamos, llevar a cabo esta tarea de que realmente ellos puedan construir, interpretar, analizar y exponer, sobre todo, argumentar la solución de los problemas que se les están planteando. Bueno, en total el acuerdo está integrado por 8 competencias. Y entonces, bueno, por ejemplo, la octava es interpretar tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. Entonces, bueno, pues sí, por ejemplo, en cálculo integral o en cálculo diferencial nosotros graficamos, ¿de acuerdo? Evaluamos funciones, se les trata de ver esa relación entre una gráfica, una representación gráfica a través también de una tabla, ¿no? Pero de la representación de una función, pero sin embargo, pues a veces no se comprende como tal el concepto. Creo que es un proceso que lleva un periodo más amplio de madurez. Bueno, en cuanto al perfil docente, en el Acuerdo 447 nos establecen cuáles serían como que los atributos, las competencias que deben de contar los docentes en la educación media superior. En este caso, el primero es organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Y creo que esta competencia, desde mi punto de vista, pues sí es como que prioritaria, porque realmente varios docentes nos insertamos en la educación media superior, pero quizás no tenemos el dominio pedagógico o la didáctica de la matemática. Podríamos tener tal vez el dominio de la disciplina, pero entonces sí falta organizar nuestra formación realmente
profundizar un poco más, conocer técnicas didácticas para la enseñanza de la matemática, sobre todo especialmente en el ámbito de la disciplina. Pero también podría darse el caso de que incluso no se tenga el dominio de la disciplina. Entonces también es importante la actualización en esa, o fortalecer la formación del docente en ese ámbito. Bueno, la segunda competencia tiene que ver precisamente con eso, con que domina y estructura los saberes para facilitar el aprendizaje significativo. Entonces, para eso nos han marcado que el aprendizaje debe de ser más situado, se deben de considerar problematizaciones del contexto y de esa manera los chicos ver que la matemática pues tiene una aplicación concreta en su vida cotidiana. Y bueno, también se enuncian de manera general pues las 8 competencias docentes, en donde, por ejemplo, también consideran la participación en proyectos de mejora continua de su escuela y entre las tareas que le asignan al docente también está la de apoyar a la gestión institucional. Bueno, vamos un poquito más a nuestro contexto. Ya derivado de todas las reformas y las leyes que se han venido aprobando, en donde se vuelve la educación media superior y superior obligatoria, entonces pues nos enfrentamos a situaciones en donde no contamos con los espacios suficientes y tampoco se tiene a veces la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo algunas, pues digamos, tareas o actividades de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con principales cifras del Sistema Educativo Nacional, mencionan que del 2013 al 2015, como media nacional, se tenían 31 estudiantes por grupo. Claro que eso ya depende de las instituciones en particular. Por ejemplo, en la institución en donde me encuentro laborando actualmente, contamos con grupos de hasta 35 estudiantes. En otras instituciones he platicado con otros compañeros y comentan que ellos incluso llegan a tener grupos de 40, 45 estudiantes o más. Entonces sí es una situación, digamos, que puede hasta cierto sentido complicar las actividades del docente frente a grupo. Sin embargo, también es importante mencionar que uno considera que la matrícula o el número de estudiantes por grupo puede afectar en el desempeño de los estudiantes. Revisando en la literatura y en algunos datos de la OCDE, me doy cuenta que no hay investigaciones que sustenten que efectivamente el número digamos que el número de estudiantes por grupo realmente afecte el aprendizaje. Entonces no se han hecho estudios en ese ámbito. Creo que sería interesante poder llevar a cabo un estudio serio en ese sentido. Aunque se sospecha que si uno frente al grupo está tratando de mantener el orden, porque entre más, digamos, más número de estudiantes tengamos por grupo, pues entonces ellos están más cerca y tienden a distraerse, platicar, jugar, en fin, desarrollar otras actividades fuera de las actividades que se están desarrollando en ese momento. Bueno, en cuanto a las actividades de los docentes, revisé la literatura y me di cuenta que coinciden realmente con las que nosotros desempeñamos como docentes de educación media superior. En este caso, pues, siempre nos centramos en la docencia. Sin embargo, no es la única actividad que desarrolla el docente. También está planificar clases, revisión de trabajos, cooperación o reuniones con padres, trabajo con los compañeros, trabajo administrativo cuando uno tiene que realizar algún trámite, supervisión de los estudiantes en los recreos, porque en muchas ocasiones nos asignan esas actividades, llevar a cabo la actividad de tutorías, asesorías extraclase, horas extra, porque en muchas ocasiones para recuperar estudiantes, pues uno tiene que acordar con ellos otros momentos, otros espacios para esta actividad de asesoría, pero ya serían horas extraclase, actividades extracurriculares como llevar a cabo algún club en la escuela, llevar a cabo algún taller, actividades deportivas, culturales. Bueno, la de formación y actualización, que no está considerada dentro de nuestro horario de trabajo, sino que eso es adicional. Llevar a cabo gestión, vinculación e investigación. Entonces, todas esas actividades, como podemos observar, no están consideradas dentro de las actividades docentes. Y en muchas ocasiones los docentes no reciben apoyo para desarrollar estas tareas adicionales. Bueno,
Otro aspecto que me gustaría mencionar en este apartado de actividades de los docentes es que en ocasiones pues tampoco se cuentan con los recursos en la institución para llevar a cabo, por ejemplo, algún curso de actualización, aunque sea en línea, por falta de infraestructura. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que se espera del docente, de lo que se plasma en el aspecto de la profesión docente. En este sentido, pues, Escolano define la profesión docente en 3 aspectos. El primer aspecto es el propiamente de la enseñanza, que lo define como un ingeniero de la instrucción. Quiere decir que debe de tener todas las habilidades necesarias para poder transmitir. Otro aspecto es que lo ven los estudiantes como un modelo a seguir. Entonces, tanto los valores, el comportamiento ético, su manera de ser, pues es un prototipo, digamos, para los jóvenes. Y además, en ese mismo apartado, pues lo define como un agente evaluador. Quiere decir que él hasta cierto punto le asigna al estudiante un valor o un estatus, ¿no? O es el inteligente o es el que no se aplica en el grupo. Entonces, se le está asignando ahí un peso muy del aspecto social. Otro aspecto en el que Escolano, digamos, hace énfasis para el perfil docente es el hecho de que debe uno de satisfacer hasta cierto punto las necesidades de relaciones interpersonales con los estudiantes. Hay estudios en donde afirman que digamos, mejor sea la relación profesor-alumno, el estudiante puede aprender mejor. Entonces, por eso se hace énfasis en cuanto al perfil del docente en estos 3 ámbitos, que serían el de docente como tal, el de ir y enseñar, el de ser un modelo a seguir y el de además llevarse o tener una buena relación con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, quise plantear ahí una pregunta que me pareció muy interesante. Entonces, ¿puede ser al mismo tiempo el docente un profesional eficaz, un ingeniero de la instrucción, un juez justo al ser evaluador y además un buen compañero? Y además evaluar sin que lo evalúen. Exacto, ¿no? Y además ser evaluado, ¿no? Porque están todas estas características, ¿no? Y no permitir que lo evalúen. Ya, exacto. En muchas ocasiones también puede suceder eso. Entonces, fíjense, es una tarea realmente, una responsabilidad grande, ¿no? De este papel de la docencia, no es algo sencillo. Entonces, bueno, pues planteo aquí la pregunta como reflexión, ¿no? Realmente creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, pues nos dedicamos a la docencia. Entonces, pues creo que conviene reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Realmente soy un profesional eficaz? Y además, enseño con las técnicas adecuadas para que los estudiantes comprendan, ¿no? En este sentido, también quiero resaltar lo siguiente. En muchas ocasiones siempre se voltea a ver al docente diciendo, si enseña, ¿de acuerdo? Pero poco nos ponemos a reflexionar sobre cómo los estudiantes aprenden, ¿no? Entonces, creo que en muchas ocasiones todos estamos preocupados en cómo enseñar, pero estamos dejando de lado el proceso de cómo aprenden. Entonces, creo que ahí hay que cerrar esa brecha. Y precisamente ahí surgen otras preguntas, ¿no? Que es, ¿qué tienen que saber los escolares o los estudiantes? ¿Qué obstáculos existen para el aprendizaje? ¿Cómo saber si han aprendido? Que eso tiene que ver con la pregunta de cómo evalúo. En muchas ocasiones, pues la evaluación es muy subjetiva. Entonces, si lo pongo con un examen de opción múltiple, ¿qué tal si el estudiante atinó a la respuesta correcta, ¿no? O quizás, si me pongo a revisar muy detalladamente cada uno de los procedimientos de los estudiantes, pues llega a ser abrumador en ocasiones para el docente, porque tiene que revisar muchas tareas y tiene que hacer las correcciones o la retroalimentación a esas tareas y luego, de todos modos, volver a revisar nuevamente los procedimientos que llevaron a cabo los estudiantes. Entonces, realmente se vuelve algo complicado. Y como ya vimos, a veces en la función docente uno se concentra únicamente en la enseñanza, pero no son esas las únicas actividades que desarrolla el docente. Bueno, dentro de las competencias o habilidades que se manejan en la literatura, Zabalza menciona, por ejemplo,
que debe de tener la capacidad para planificar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que debe de saber seleccionar y presentar los contenidos a los estudiantes, que debe de ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y que debe de tener pasión por enseñar. Entonces, considero que efectivamente de estas 4 capacidades que deberíamos de tener todos los docentes, pues considero que la última, la que estaba mencionando ahí, de pasión por enseñar, es una de las prioritarias, porque realmente y definitivamente creo que la pasión es lo único que nos puede ayudar a ir avanzando o ir mejorando en esta profesión, que es muy, muy importante. Bueno, también hablamos de que los estudiantes actualmente enfrentan situaciones, digamos, que les denominan, ¿no? Cómo enfrentar las situaciones del siglo XXI, cómo enfrentarse a las nuevas, pues, obstáculos, o cómo podríamos mencionar, pues sí, las nuevas situaciones que marca el contexto nacional e internacional, ¿no? Entonces nos damos cuenta que definitivamente el uso de las tecnologías está predominando y que gracias a la globalización y al uso de esas tecnologías, pues nosotros podemos tener conocimientos, ahora mismo se está transmitiendo una charla en línea, en fin. Entonces los jóvenes tienen a su disposición más material para avanzar, pero a su vez que hay movilidad y más posibilidades de avance en cuestión del conocimiento, pues también existen más limitantes para ellos, porque jóvenes de otro país pueden venir y competir con ellos por un empleo en México. Entonces, digamos que a su vez eso resulta en una mayor competitividad. Y definitivamente, aunque pertenezcamos a una comunidad rural, no podemos limitar a los jóvenes en este sentido, aunque en muchas ocasiones sí nos encontramos limitados porque la infraestructura que hay para distribuir Internet a comunidades rurales es limitada. Aún en comunidades rurales, no todos los jóvenes cuentan con computadoras o con tabletas. En algunos casos sí, desde el celular pueden revisar información, descargar información, pero no siempre, está muy limitado el servicio aún. Entonces, bueno, en este sentido, pues los docentes también deben de apoyar a los estudiantes. Por ese motivo, pues se debe de llevar a cabo una alfabetización tecnológica y digital en los docentes. Se deben de gestionar metodologías de trabajo. Creo que es muy importante plantear situaciones en donde no solamente nos reunamos para ver cómo funciona, sino realmente cómo implementarlo en el aula. Y tener la capacidad de relacionarse constructivamente con los estudiantes. Eso es muy importante. Bueno, hay una encuesta que se realiza para analizar las competencias de los adultos. Se aplicó en este caso en el 2015 y de acuerdo con los indicadores de la OCDE se les preguntó a los docentes que si tenían las competencias necesarias para desarrollar su trabajo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y el 87% de los profesores contestó que sí tiene los elementos necesarios para poder implementar las tecnologías de la información y la comunicación y en el proceso de enseñanza. ¿Y se verificó que sí? No se ha verificado, únicamente fue una encuesta en donde se les preguntó y ellos afirman que sí. En cuanto a las dificultades de los docentes, bueno, diversos autores coinciden en estas que puse aquí, que es disciplina en el aula, que es lo que ya comentaba. Al ser grupos numerosos, pues se tiene ese problema. En muchas ocasiones los jóvenes, por el contacto diario que tienen, por las interrelaciones personales, por la edad propia, pues en ocasiones ellos no presentan la disciplina que uno espera o que uno desea dentro del aula. Luego, llegan desmotivados. Por la edad que tienen, pues en muchas ocasiones tienen peleas con los padres, algunos problemas familiares, peleas con los amigos, diversas situaciones sentimentales y entonces llegan muy poco motivados a la clase. Otro de los problemas que presentan son organización de trabajo en clase.
Entonces, por las diversas tareas, tanto administrativas como académicas, que a veces tienen que enfrentar los docentes, a veces tienen que llegar y no les da tiempo a hacer la planeación de una secuencia didáctica por día. Entonces, si llegan e improvisan o organizan inadecuadamente esos contenidos, pues entonces se ve reflejado en cuanto a la organización del trabajo en clase. O en muchas ocasiones nosotros nos tenemos que basar en aprendizajes previos de los estudiantes, que nosotros suponemos que ya los dominan, y en el momento del desarrollo de la actividad nos damos cuenta que no los recuerdan. Entonces, bueno, el manejo de grupo, que está muy relacionado con los anteriores, el número de alumnos por aula, igualmente. Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Usualmente, al principio del curso, se realiza un examen diagnóstico, pero en muchas ocasiones pues, nos damos cuenta que realmente no, pues, no se está contando con los aprendizajes previos requeridos para ese curso. Planeación de la sesión, ahí dependiendo del subsistema, de la institución, hay diferentes formatos, pero en general se tiene una estructura muy parecida, en donde vienen los datos de identificación de la asignatura, requerimientos previos, recursos, materiales, la forma, las actividades que va a desarrollar el docente, las actividades que va a desarrollar el alumno, los recursos, los métodos que va a utilizar para evaluar, los momentos. Entonces, bueno, son varias cosas que se deben de ir estableciendo dentro de esa planeación de clase o dentro de la secuencia didáctica. Bueno, también viene la parte en la que se tiene que hacer una selección adecuada del material didáctico. Si uno decide utilizar libros, entonces es muy importante seleccionar que sean de bajo costo, que sean accesibles para los alumnos, que estén disponibles, que no traigan errores, que los ejercicios estén bien planteados. Entonces hay varias cosas que se deben ir analizando dentro de este aspecto. También se pueden enfrentar situaciones en donde si uno plantea actividades con ellos, en donde se requieran el uso de simuladores o de algún software, entonces en muchas ocasiones pues tienen que estar de a 3 estudiantes por máquina, o en algunos casos no se tiene disponibilidad del centro de cómputo en ese momento. Y bueno, también viene otro aspecto interesante, que es la relación con padres, docentes y directivos, que como ya bien mencionábamos, pues está presente siempre esa interacción con esos componentes o miembros de la institución. Bueno, y aquí se enuncian algunas más. Entonces, quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el respaldo institucional y en el tipo de contratación, que es algo a lo que nos enfrentamos con mucha frecuencia. Entonces, el tipo de contratación, pues en muchas ocasiones es temporal o es por horas. Entonces, los docentes tienen que andar de una institución a otra para poder cubrir o obtener un salario adecuado para poder, digamos, pues cubrir sus necesidades, ¿no? Y en cuanto al respaldo institucional, en muchas ocasiones pues no se cuenta con el respaldo institucional para poder asistir a congresos, a foros, a sesiones de investigación. Entonces sí es importante, ¿no? Y a veces no, digamos, ni siquiera ofrecen la posibilidad del 50-50, sino que de plano el docente se tiene que ir con sus recursos propios, pagar los congresos, pagar los cursos de actualización, en fin. Y bueno, todo esto está muy medido, muy observado, y es otra de las dificultades que enfrentamos ya relacionado con todo lo que ya habíamos platicado anteriormente, que es el bajo rendimiento académico. Entonces, tanto organismos a nivel nacional como a nivel internacional monitorean estos resultados. Y entonces, por ejemplo, PISA, el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, refleja algunos datos no muy halagadores en cuanto a los resultados para el área de matemáticas. Cabe mencionar que PISA es una prueba que se empezó a aplicar en el 2000. Está, digamos, coordinada por la Organización y la Cooperación de Desarrollo Económico, que es la OCDE, en donde México es un país miembro. Y entonces podemos observar que en particular en matemáticas como que había venido en aumento hasta el 2009. Sin embargo, a partir del 2009 hacia el 2015 empezó a disminuir esos resultados.
Entonces, los resultados del 2018 aún no están disponibles. Al parecer se van a publicar en diciembre de este año. Entonces, bueno, pues ahí veríamos cómo salió México. Pero en particular, en el 2015 fue el último lugar de los países miembros de la OCDE. Entonces, bueno, pues eso es algo que realmente nos preocupa, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues los docentes tratamos de analizar y la gran pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estos resultados? Bueno, también a nivel nacional, pues se han aplicado algunas pruebas. La más conocida es Enlace, que se aplicó hasta el 2014. Después realizaron algunos ajustes a la prueba y le nombraron Planea. Entonces, a partir del 2017 se estableció que Planea se va a aplicar cada 3 años. Entonces, ahorita tocaría la aplicación en el 2020. Si nos damos cuenta en la periodicidad que va manejando la prueba Planea con respecto a PISA, resulta que Planea se va a aplicar justo un año antes de que se aplique PISA, porque se va a aplicar ahorita en el 2020 y PISA se va a aplicar en el 2021, donde, por cierto, van a hacer énfasis en matemáticas para la prueba del 2021 de PISA. Entonces, nos damos cuenta también aquí que los resultados pues no son los esperados o los deseados, ni para los gobiernos, ni para las instituciones, ni para los docentes, pues son los resultados que nosotros esperamos. Por ejemplo, aquí vamos a observar el último año. Aquí traigo los resultados de Tlaxcala, comparados con los resultados a nivel nacional. Pero Puebla, por ejemplo, les quería compartir que Puebla también tiene resultados similares, y aunque según resultados de Planea, a ver si, déjenme ver si podemos hacer enlace con los resultados. El ratón. Ajá. Es la media. Esto sería, a ver, Planea maneja 4 niveles, que es insuficiente, elemental, bueno y excelente. Entonces, los niveles 1 y 2 serían los de insuficiente y elemental. En este caso, en la gráfica se está mostrando el resultado de la suma de los porcentajes de los estudiantes en las categorías bueno más excelente. Entonces, esta es la categoría de bueno más excelente a nivel nacional. Y esta es la categoría bueno más excelente del estado de Tlaxcala. Del 14 al 17 bajó. Sí. Eso es lo que más dio digamos, lo que más preguntas generó en cuanto a los resultados de esta publicación. Estuve revisando las pruebas, tanto de Planea como de Enlace, y me di cuenta que al principio, en las pruebas 2015 y 2016, prácticamente la estructura de la prueba se mantuvo. Entonces, realmente, el nivel de dificultad de los reactivos era prácticamente el mismo. Sin embargo, en el 2017 no. En el 2017 sí hubo un cambio sustancial en los reactivos que se aplicaron. Por eso se ve aquí los resultados aún más bajos. Pero hasta el 2016 prácticamente la estructura y el grado de dificultad de los ejercicios fue el mismo. Entonces, lo que les quería comentar era acerca de los resultados de Puebla. Resulta que se encontró en la posición número 6 en cuanto a los resultados a nivel nacional. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes en los niveles de insuficiente más elemental fue del 87.2%. Entonces, imagínense, estaba en el nivel número 6, pero los estudiantes que pertenecen al nivel insuficiente y elemental eran 87.2%. Tlaxcala se encuentra en la posición, bueno, se encontró en ese momento en la posición número 24 de 32, y sus resultados fueron 92.6% de los estudiantes en las categorías de insuficiente más elemental, donde estamos hablando de insuficiente que no es capaz de realizar operaciones básicas con números fraccionarios. Ya no hablamos de realizar operaciones algebraicas o de dar otra interpretación más acerca de, por ejemplo, expresiones ya funcionales. Entonces, pues nos damos cuenta que la situación es grave, ¿no? El 24 y el 6 que era Puebla, la diferencia no era... Sí, no eran mucho, o sea, de
De la posición 6, que son 87.2% de estudiantes en los niveles de insuficiente más elemental, a la posición número 24, que es 92.6, pues realmente hay menos de 10 puntos porcentuales de diferencia. Bueno, causas ante esta situación, ¿no? El INE en el 2008 afirma que esto es causa del enfoque memorístico, de los métodos de enseñanza obsoletos y la promoción de habilidades de rutina que prevalece en muchos casos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Entonces, realmente es atribuido a estas situaciones. Yo considero que realmente pues, es multifactorial. Realmente nosotros que lo vivimos en las aulas y que en una sesión nos comprenden bien los estudiantes y en la siguiente ya no se acuerdan del tema, pues nos damos cuenta que realmente es multifuncional, multifactorial. Hay muchos detalles, muchas cosas que incluso se mencionan, ¿no? Hay deficiencias de los estudiantes o de las familias. Eso es lo que más afirmamos los profesores, ¿no? Que los jóvenes no llegaron concentrados, que no hacen tarea, que no están comprometidos, que no están motivados, pero bueno, dar esa serie digamos, de respuestas, pues podría resultar como que nos estamos justificando, ¿no? Creo que no va por ahí la solución, sino que más bien hay que buscar algunas formas y reflexionar acerca de las preguntas que planteamos anteriormente, ¿no? Realmente, ¿cómo aprenden los estudiantes? Realmente, ¿cómo ven al docente? ¿Cómo lo perciben? ¿No? Creo que desde ahí es en donde podríamos realmente ofrecer una respuesta. Bueno, otro aspecto importante es el desarrollo del profesorado. En muchas ocasiones, si no cuidamos nuestra actualización y nuestra formación, entonces podríamos estar transmitiendo, no sé, situaciones no adecuadas desde los planteamientos del problema, desde la forma de trabajar, desde la forma en la que mostramos a los estudiantes cómo resolver un ejercicio. Y bueno, también indudablemente pues está ahí los apoyos institucionales que pueda recibir el docente, sobre todo para su superación, para su desarrollo, para su capacitación y su actualización. Bueno, tenemos muchas oportunidades, sin embargo, también. Actualmente se ofrecen muchos cursos en línea. Las universidades, a través de sus departamentos de educación continua o a distancia, ofrecen cursos. Varios de esos cursos son accesibles y se puede subsanar esto formando vínculos entre las universidades y las instituciones de educación media superior en general. Entonces, creo que hay varias oportunidades para que los docentes vayamos trabajando y vayamos comprendiendo estos mecanismos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que nosotros también participemos en congresos, tanto congresos de índole local, más regional o incluso internacional, ¿no? En donde se pueden abordar estas temáticas. Últimamente he estado revisando también a través de Facebook y me he dado cuenta que ya existen muchos espacios en donde los docentes se reúnen, también los docentes específicamente por disciplina, para analizar estos problemas o estas situaciones que se enfrentan en el aula. Otro aspecto que nos puede apoyar es la elaboración propia de materiales, ya sea impresos o digitales. Porque en muchas ocasiones pues, los libros no están al acceso del estudiante o en muchas ocasiones presentan algunos errores de escritura o de planteamiento de los ejercicios o incluso pueden estar en términos no adecuados para los estudiantes. Si de por sí ya comprender el aspecto matemático puede complicarse, pues ahora sumarle el hecho de que tengan que conocer otras culturas, tradiciones, que claro que les beneficia, pero les complica un poquito en el momento de la redacción del ejercicio. Entonces, en ese sentido es donde considero que se pueden realizar aportaciones y realizar investigaciones. Otro aspecto muy importante es el de compartir experiencias o buenas prácticas. Es importante realmente poder llevar a cabo estos espacios de reflexión para que todos en colegiado participemos, podamos compartir nuestras buenas prácticas o nuestras experiencias, digamos, tanto que hayan funcionado o que no hayan funcionado en la implementación de algún recurso en el aula. Conocer y fomentar los programas de apoyo estudiantil para fomentar el acompañamiento estudiantil. Algo que digamos, en los que se está haciendo mucho énfasis en la educación media superior son en los programas de acompañamiento para los estudiantes. Porque se tienen ya programas diseñados tanto de tutorías como de asesorías,
como programas como Constrúyete o el desarrollo de habilidades socioemocionales que sí apoyan bastante a los estudiantes para que ellos se conozcan, comprendan y vean cómo pueden, digamos, controlar sus emociones y de esa forma pues puedan tener una mejor concentración en clase. Y bueno, indudablemente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que en muchas ocasiones y en muchos ámbitos de la vida pues se utilizan mucho las tecnologías. Sin embargo, en el aspecto educativo se han dejado un poquito de lado, ¿no? A veces los jóvenes están en clase jugando, mensajeándose, en fin, pero no están utilizando los recursos que están disponibles en la web. Por ejemplo, hay cómics de matemáticas, hay series de televisión, incluso, por ejemplo, la serie de Los Simpson, es escrita por matemáticos, participan ahí algunos y por eso en muchas ocasiones en algunos capítulos incluso se pueden descargar las explicaciones de esta serie. Entonces resultan interesantes y atractivas para los jóvenes. Se pueden buscar un sinnúmero de películas en donde se puede aprovechar esto para la enseñanza de la matemática. Hay videos, los videos pueden ser desde documentales hasta repasos de ejercicios, cuentos, simuladores, calculadoras, hay diferentes apps. Los jóvenes descargan la app y la pueden utilizar en clase. Siempre he querido, desde mi punto de vista, defender el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero siempre con la reserva de que la tecnología está al servicio del hombre y no viceversa, ¿no? Porque luego pues se puede uno confundir ahí. Y también es importante hacerles ver a los jóvenes que a pesar de que hay simuladores y calculadoras que nos pueden realizar quizás integrales complejas, también hay momentos en donde los mecanismos que tienen no son, digamos, no tienen los resultados esperados. Entonces hay como que inestabilidad en cuanto a los métodos que se están utilizando para la resolución de estos ejercicios. Bueno, aquí ya como algo adicional, me gustaría compartirles la parte de elaboración de materiales didácticos usando precisamente las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer producción de imágenes, producción de presentaciones, producción de interactivos, producciones de audio y producciones de video. Entonces, tomé un curso a distancia en el Tecnológico de aquí de Puebla y precisamente tienen un curso denominado Elaboración de Materiales Didácticos. Entonces, ahí recomiendan algunas plataformas en donde podemos utilizar la producción de imágenes para la elaboración de mapas mentales e infografías. También está para elaborar presentaciones, para elaborar ya como que producciones más interactivas. Obviamente nosotros también podemos elaborar algún material de apoyo para los estudiantes utilizando Screencast o Camtasia. Y hay algunas páginas web muy interesantes en donde uno ya puede utilizar los recursos que están para que los jóvenes puedan practicar, aclarar dudas, repasar. Es muy importante que sobre todo ellos lo hagan a sus tiempos. Creo que entre más practica el estudiante, mejor aprende. Y en muchas ocasiones, pues en un salón de clases no se puede dar una atención tan personalizada, pero si nos apoyamos de las tecnologías, sí, porque si no entienden un contenido, lo pueden ver las veces que sea necesario y entonces poder avanzar a su propio ritmo. Entonces considero que esta es una oportunidad que tenemos para poder, digamos, regularizar estudiantes o fortalecer en ellos aprendizajes previos. Bueno, ya para concluir la charla, pues finalmente les quiero compartir que estoy convencida, es mi punto personal, que la actualización e información continua de los docentes es como que la piedra angular para que esto funcione, porque no podríamos tampoco recargar la responsabilidad en el estudiante. Ellos, como ya vimos en muchos casos, nos ven como su modelo a seguir. Entonces, realmente somos nosotros los que debemos de tomar conciencia, analizar y generar espacios de reflexión para poder enfrentar estos desafíos. Bueno, con esto quiero concluir. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran.